Tengan muy buenos días. Nuevamente habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Merliot, República de El Salvador. Como ya es sabido por la Iglesia y por quienes nos sintonizan en las diferentes partes del mundo, estamos estudiando este interesante y necesario tema acerca de la Cena del Señor. Nuevamente hago un llamado a las iglesias de Cristo, que nos interesemos en entender el memorial de la Cena del Señor. Hago un llamado a los servidores, a los que presiden la mesa del Señor, a que entiendan cuando presiden este ministerio tan hermoso. No es posible, no es aceptable que los servidores, ni mucho menos la iglesia por supuesto, pasen los servidores a repartir el pan sin levadura y el fruto de la uva sin entender lo que están haciendo. Yo les pido, y no quiero ser pésimo con nadie, pero es mejor que no sean servidores si no entienden lo que van a hacer. No es justo que escojamos a hermanos que están totalmente al margen de lo que es el memorial de nuestro Señor Jesucristo, lo que conocemos como la Cena del Señor. Estamos estudiando ya, vamos a ver la parte número 11 y la parte número 12. Como usted puede ver, ya serán 12 lecciones bastante amplias en su contenido para que usted pues aprenda correctamente y escrituralmente como la Biblia nos enseña. Estamos viendo sobre el día de la celebración. Lo comenzamos a ver el domingo recién pasado y el pasaje clave que estamos usando es Hechos capítulo 20, versos 6 y 7. Vimos el punto de vista de la celebración del día de reposo. Ahora vamos a ver el primer día de la semana, o sea, el día de Jesús. Esa es la parte que en estos momentos vamos a estar tratando. Se pueden extraer algunas conclusiones de las enseñanzas del Nuevo Testamento. Y cuando digo esto, que se pueden extraer algunas conclusiones de las enseñanzas del Nuevo Testamento, me refiero sobre la práctica de los primeros cristianos. Ahí en Hechos capítulo 20 y el versículo 7, que como he dicho es el texto base que estamos tomando, si ustedes notan, dice que el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Ahí vemos varias enseñanzas. Primero dice que se reunían ¿cuándo? El primer día de la semana. Luego dice en segundo lugar que se reunían el primer día de la semana. Y en tercer lugar dice que celebraban la Cena del Señor el primer día de la semana. Y otro cuarto aspecto que vemos aquí en este versículo es que se congregaban en un día específico, o sea, el primer día de la semana. Luego tenían un día especial conocido como el Día del Señor, y esto lo hemos venido viendo a través de Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 10, donde nos expresa el apóstol Juan en esta visión que le fue revelada. Dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Lo identifica claramente el día del Señor, el día primero de la semana o el día domingo como conocemos. También la iglesia daba contribuciones
el primer día de la semana. Ahí en 1 Corintios, en el capítulo 16 y el versículo 1 y 2, dice cada primer día de la semana, dice, cada uno de vosotros ponga aparte algo. O sea que esto es lo que denota, hermanos, la importancia de tomar en cuenta que la celebración de la Cena del Señor es el primer día de la semana, el día domingo. Más adelante veremos más aspectos que solidifican lo que estoy diciendo. El domingo, el primer día de la semana, era el día especial del Señor para la celebración de la Cena del Señor. El apóstol Juan, ya vimos cómo es que escribió en el verso 10 de Apocalipsis 1, donde dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Al igual que otras expresiones, la frase día del Señor tiene que entenderse con el significado que tuvo durante el periodo de la historia cuando fue usado. Es decir, que los primeros escritores cristianos usaron la frase día del Señor. Es una frase. Ustedes saben bien que una frase está compuesta de 2 o 3 o más palabras. Y generalmente la frase no lleva verbo. Entonces, ¿qué es el día del Señor? Según el idioma griego, esta frase era tekuriake emera. Tekuriake emera con K, emera con H, para referirse al día de la resurrección triunfante de Jesús. Entonces, fuera del Nuevo Testamento se usa solamente del domingo, o sea, el primer día de la semana, el primer día de la semana. La frase del Señor, y yo le explico esto, en este contexto no es un sustantivo posesivo, sino que es un adjetivo, queriendo decir un día en honor al Señor, un día en honor al Señor. Es el mismo adjetivo usado en Cena del Señor que vemos en 1 Corintios 11:20, o sea, la cena en honor al Señor. Es decir, la traducción literal de Apocalipsis que vimos en 1:10 es, por decirlo así, hermanos, el día imperial, el día imperial, el día destacado, pues. Entonces, la expresión Día del Señor fue usada por la iglesia primitiva para referirse al domingo como su día especial de reunión. ¿Qué es lo que vemos, pues? Pese a que algunos han argumentado que esto no es más que una denominación alternativa para el Día del Señor, usada en varias ocasiones en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento para el día del juicio, y yo voy a dar más explicaciones posteriormente en unos instantes. La mayoría de las personas estudiosas concluyen que es una referencia al día domingo, o sea, se llega a tal conclusión por el uso frecuente del Día del Señor presentes en escritos cristianos primitivos, o sea, escritos no canónicos, es decir, escritos no inspirados para referirse al domingo. En la segunda parte, o sea, la parte número 12, que vamos a ver esta mañana, vamos a tratar estos aspectos que se refieren a las evidencias externas en relación a corroborar más esta situación del Día del Señor. Entonces, la celebración especial del primer día de la semana, realizada por los cristianos, se indica, como lo he mencionado, en 1 Corintios 16:2, en Hechos capítulo 20, versículo 7, en Apocalipsis capítulo 1, verso 10
y es la primera referencia en la que se conoce como el día del Señor, ahí en Apocalipsis capítulo 1, verso 10. Sin embargo, la manera en la que el nombre se usa en este pasaje indica que es una designación establecida y como tal ocurre en los primeros escritores post-apostólicos. O sea, los primeros escritores al siglo que tuvieron destacada participación desde el siglo I hasta el siglo III. Allí estos escritores nos dan bastante evidencia. Entonces, la frase Día del Señor de Apocalipsis 1:10 no debe confundirse, y esto quiero que quede bastante claro, hermanos, no debe confundirse con la frase antiguo testamentaria como Día de Jehová. Y para ello vamos a tener la lectura de varios versículos específicamente en el Antiguo Testamento para entender lo que fue el día de Jehová. Primeramente vamos a Isaías capítulo 2 y el versículo 12. Noten, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido. Si usted entiende el contexto y la declaración que aquí se está dando, día de Jehová se refiere a castigo, porque dice vendrá sobre todo soberbio y altivo. También vamos a ver en Jeremías 46 y el versículo 10. Jeremías 46 y el versículo 10. Mas ese día será para Jehová, Dios de los ejércitos, día de retribución para vengarse de sus enemigos. Y la espada devorará y se saciará y se embriagará de la sangre de ellos, porque sacrificio será para Jehová, Dios de los ejércitos, en tierra del norte junto al río Éufrates. Ahora vamos a Lamentaciones capítulo 2 y el versículo 2. Lamentaciones es 12, hermanos, capítulo 22, verso 22. Dice, has convocado de todas partes mis temores como en un día de solemnidad, y en el día del furor de Jehová no hubo quien escapase ni quedase vivo. Los que crié y mantuve, mi enemigo los acabó. Vamos a Ezequiel capítulo 13 y el versículo 5. Ezequiel capítulo 13, el versículo 5. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Luego pasemos a Joel 1:15. Joel 1:15. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el poderoso. Y vamos ahora a Amós. Amós. En Amós consultemos el capítulo 5 y el versículo 20. No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor. Ahora vamos a Abdías. Abdías. Abdías, el verso 15. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones, porque tú hiciste se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Sofonías capítulo 1 y el versículo 8. 1:8 de Sofonías. Y en el día del sacrificio de Jehová
castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. Y por último, vamos a Malaquías en el capítulo 4 y el versículo 5. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Entonces, ustedes han notado que yo he leído una buena cantidad, por lo menos 8 citas bíblicas en relación al día de Jehová. ¿Por qué lo he hecho? Para no confundir esta declaración del día de Jehová con el día del Señor de conmemoración de la Cena del Señor. Es decir, que tampoco, hermanos, debe confundirse con la expresión neotestamentaria Día del Señor, la cual se refiere al día de juicio o ira de Dios. Es decir, iba a haber un día del Señor en el Antiguo Testamento porque habían sido totalmente desobedientes. Pero también hay un día del Señor o un día de juicio. Y vamos también a leer citas a qué se está refiriendo. Vamos a 1 Corintios capítulo 1 y el versículo 8. Dice ahí el apóstol Pablo: el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. O sea, aquí se está refiriendo al día del juicio final. Vamos también aquí mismo en 1 Corintios capítulo 5 y el versículo 5. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Ahora pasemos a 2 Corintios, capítulo 1 y el versículo 14. 1:14 de 2 Corintios. Dice: como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Y miren, cada vez que vamos leyendo es todavía más aclarativo. Vamos a 1 Tesalonicenses en el capítulo 5 y el versículo 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. O sea, el día del juicio final. Y más claro todavía, 2 Pedro capítulo 3 y el versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemados. Bueno, he dado todas estas aclaraciones para entender, para comprender que el día primero de la semana, día que se hace en memorial del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, no se confunda con el día de Jehová que se habla en el Antiguo Testamento, y no se confunda también con el día del Señor cuando se refiere a la situación del juicio final de nuestro Señor Jesucristo, o sea, en relación a su segunda venida. Entonces, ¿qué vemos? En el primer día de la semana que estamos estudiando, en Hechos 27, que era el día del Señor, o sea, el día imperial que vimos en Apocalipsis 1:10, los cristianos se reunían para partir el pan, con el fin de recordar y honrar a su rey mediante esa cena imperial. Mediante esa cena imperial. Se usaron por igual las frases partir el pan, la palabra cena, para referirse a una comida.
Entonces, la pregunta a responder es esta: ¿la comida de quién? ¿La comida de quién? Obviamente, al decir partir el pan, Lucas quiso decir la cena del Señor, como se refiere el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, en 1 Corintios, en el capítulo 11 y el versículo 20. Noten ahí: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Entonces, de acuerdo con el contexto y la gramática, el partimiento del pan que vemos en Hechos capítulo 2 y el versículo 42, noten aquí, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, y en las oraciones. Entonces, de acuerdo con el contexto y la gramática, el partimiento del pan aquí en Hechos 2:42 es una práctica específica asociada con las otras actividades de la adoración, o sea, la enseñanza de los apóstoles, la comunión y la oración. El artículo definido él es la palabra tou, T-O-U. Ese artículo definido habla de un partimiento de pan en especial, no de una comida ordinaria. No está hablando de una comida ordinaria. No hay artículo definido en Hechos 2:46. Miren lo que dice más abajo: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Lo cual quiere decir que en este pasaje, hermano, partiendo el pan no era la comida especial del Señor, sino eran las comidas ordinarias. Las comidas ordinarias que se comían en las casas de los cristianos. Esto es bien claro, nada más es de ponerle cuidado para poderlo comprender lo que se está expresando acá. Entonces, los discípulos se reunieron el primer día de la semana para partir el pan, no para escuchar a Pablo predicar. Esto vino consecuentemente, por supuesto, ni estoy diciendo que era indebido escuchar la palabra de Dios. Es decir, que sin embargo, el apóstol Pablo aprovechó la ocasión para predicarles. Había esperado 7 días en Troas. Miren lo que dice ahí en Hechos capítulo 20 y el versículo 6. Noten lo que aquí se expresa. Y nosotros, dice, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Entonces, había esperado 7 días en Troas, de lunes a domingo, para poder reunirse con ellos. Tuvo que haber comido las comidas ordinarias y visitado a varios miembros antes de llegar este instante. Entonces, ¿qué vemos? Sin embargo, no se había reunido con ellos hasta el domingo, el día que ellos usaron para congregarse como iglesia y celebrar la cena del Señor. Note, esto es bien importante entenderlo. Como es que el apóstol Pablo, por supuesto, como apóstol del Señor, como un siervo legítimo del Señor, no iba a violar estas condiciones de cuando se celebraba el Día del Señor. No les dijo: miren, yo no voy a poder, o no puedo esperar estos 7 días para que se llegue el primer día del Señor. Celebremos este día, miércoles, jueves o viernes, la cena del Señor. No les dijo eso. Respetó
cuándo se debería hacer. Entonces, la reunión en Troas no se llevó a cabo la noche del sábado. Es decir, Troas era una colonia romana, hermanos, y el pueblo habría seguido el calendario romano. Entonces, con el calendario judío, el domingo iniciaba al atardecer, o sea, a las 6 de la tarde. De acuerdo con el calendario romano, el domingo comenzaba a la medianoche, o sea, así como es nuestro calendario, porque nosotros somos regidos por ese calendario. Entonces, de cualquier manera, estos cristianos se reunieron el domingo, el primer día de la semana. Note que yo estoy diciendo todo esto para cimentar la situación de que las reuniones de la iglesia referentes a la cena del Señor y la celebración de ella eran el día primero de la semana, el primer día de la semana, el día domingo. Algunos que no entienden la terminología judía acerca de los días de la semana han llegado a la conclusión que los cristianos se reunían el día de reposo, usando Hechos 27. Y esto es erróneo, hermano, debido a la frase miatón sabatón, que literalmente uno del día de reposo. ¿Qué es uno del día de reposo? El día domingo. Entonces, los judíos hablaban de los días de la semana en relación con el día de reposo. El día de reposo era el séptimo día de la semana. Usted lo sabe, pero quiero que lo constatemos. Vámonos a Éxodo capítulo 20. En Éxodo capítulo 20, ahí específicamente en el versículo 7 dice, 10, perdón. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Deuteronomio 5:14 dice lo mismo, hermano. Entonces, el día de reposo era el séptimo día de la semana, el último día de la semana. Hace poco un presentador en la televisión, era día viernes, y dijo, hemos llegado, una presentadora lo dice, hemos llegado al fin de semana, erróneo. Tal vez decir viernes, el último día laboral para algunos, puede ser correcto, pero el último día de la semana es el día sábado. El domingo es el inicio, como hoy este día, es el inicio de esta semana que comienza hoy 15 y que termina el sábado 21 del mes de diciembre del año 2019. Entonces, al día después del día de reposo, o sea domingo, se le llamó uno del día de reposo. ¿Ve? Uno del día de reposo. El lunes, era 2 del día de reposo. 2 del día de reposo. Entonces, Jesús no resucitó el día de reposo, sino que resucitó el primer día de la semana, el domingo, o sea, uno del día de reposo, es decir, el día después del día de reposo. ¿Quiere pruebas? Vámonos a Mateo capítulo 28 y el versículo 1. Miren lo que dice acá, pasado el día de reposo. Cuando usted oye, pasado el día martes, ¿cuál es el siguiente día? Miércoles. Cuando usted oye, pasado el día jueves, ¿cuál es el siguiente día? El viernes, ¿verdad? Su mente no le puede traicionar porque estamos tan mecanizados ya aquí en este cerebro que no podemos, pasado el día jueves, es lunes, no razona así usted.
Pasado el día de reposo, al amanecer el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Vamos a Lucas capítulo 24 y el versículo 1. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro. Entonces, hermanos, podemos ver que esta secuencia de eventos confirma algunas verdades importantes. ¿Cuáles verdades? Los discípulos de Troas se reunieron el primer día de la semana para comer la cena del Señor. En un contexto religioso, la iglesia primitiva usó partir el pan en el sentido de la cena del Señor. Luego se usaron reuniones religiosas especiales con el fin de adorar. Cuarto, los discípulos se reunieron el primer día de la semana con un propósito específico. ¿Cuál era ese propósito específico? Comer la cena del Señor. Pablo usó esta reunión para predicarles a los discípulos, como yo lo estoy haciendo ahorita, de enseñar la palabra de Dios justamente en relación a la cena del Señor, y que usaremos la parte del sermón. El apóstol Pablo, en quinto aspecto, vemos que Pablo esperó en Troas 7 días para que la iglesia se reuniera, lo cual hicieron el domingo para comer la cena del Señor. Entonces, para concluir esta parte, hermanos, quiero decir lo siguiente, que los cristianos se reunían en este día especial cada primer día de la semana. Ahí lo vemos claramente en Primera Corintios capítulo 16, versículo 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Es decir, el día domingo para dar según habían prosperado y para honrar a Jesús al participar de la cena del Señor. Claro, el propósito de su donación semanal era para que cuando el apóstol Pablo llegara, las colecciones no fueran necesarias. Y yo puedo decir que esto se suma a la evidencia de que el primer día de la semana era el día normal de reunión de las iglesias. El primer día de la semana, corroboro, era el día normal de reunión de las iglesias, de las congregaciones. Yo espero que este otro estudio que he presentado corrobore, fortalezca más el entender la importancia de celebrar la cena del Señor el primer día de la semana, el día domingo, y no cuando querramos, no el primer domingo del mes, no cada 3 meses, no cada 6 meses, no anualmente. Hay iglesias que lo celebran el primer día de la semana y se arreglan especialmente, van bien vestidos, porque ese día va a haber cena del Señor, ¿no? El día de la cena del Señor es cada primer día de la semana. En la siguiente lección que vamos a ver, vamos a corroborar, como ya les he prometido, sobre esas evidencias externas. Que Dios bendiga su bendita palabra.